Continuando con las operaciones de join, vemos ahora la operación que se llama non-equijoin, o sea, que realmente no es un equijoin, porque no utiliza el operador igual. Hasta ahora, todo lo que hemos visto, inclusive el natural join, el inner join, self join, son operaciones en las cuales las filas de una tabla se unen o aparecen juntas con filas de otra tabla a través de una condición de igualdad, ¿sí? En el caso de non-equijoin, no se utiliza el operador igual, sino algún otro operador tipo mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, inclusive el between. Y nos preguntamos, ¿cuándo podemos utilizar este tipo de operación non-equijoin? Y para mostrarles, vemos este ejemplo. Siempre utilizando nuestro modelo, tenemos la tabla cargos, la tabla parámetros, y esta tabla de parámetros tiene algunos datos tales como el salario mínimo. Voy a ampliar un poquito más para que ustedes puedan verlo mejor. Tenemos el salario mínimo, el salario máximo y otro dato que probablemente no se refiera al tema salario, que es el tope del límite de crédito, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos permite esta tabla de parámetros? Determinar, por ejemplo, cuál puede ser el mínimo salario que podrían estar ganando los empleados, ¿sí? Si por ahí en la asignación del sueldo alguien se excedió, le dio a un empleado más de lo que corresponde en cuanto al tope, por ejemplo, gana más que el director o gana un salario menos al mínimo, deberíamos detectarlo si es que no pusimos alguna condición explícita en nuestro sistema. Entonces vamos a buscar el cargo, nombre del cargo y el salario de aquellos que tienen el salario menor al salario legal o mayor al salario máximo. Y para eso estamos haciendo join con la tabla de parámetros, que es la tabla que nos da esa información. Vamos a probar esto, si existe datos de esa naturaleza. Vamos a limpiar y pegar esta operación y vemos que el director tiene un salario mayor a 15 millones, gana 25 millones, y el gerente general también gana 20 millones. Ambos están ganando más que el tope establecido. Por suerte no hay nadie que gane menos que el salario mínimo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos non-equijoin. Esto mismo podríamos también escribirlo con la sintaxis implícita y poner cargos, coma, parámetros, where y la condición que tenemos acá, ¿sí? O sea, es básicamente igual. Bueno, y vamos a ver otro tipo de joins que es muy parecido al inner, pero que nos permite ver información que normalmente no saldría con una operación de join normal. Voy a volver a ampliar para tener una mayor visibilidad. Tenemos acá la tabla de personal y la tabla de ciudad. Por ejemplo, esta empleada Lorena González todavía no se le puso la información de la ciudad, en qué ciudad vive, por ejemplo, ¿sí? Y también, obviamente, hay varias ciudades que no están asignadas a ningún personal. Por ejemplo, la 18, la 19 no está, ninguno de los empleados vive en estas ciudades. Entonces, si yo hago una operación, vuelvo a bajar esto para tener una visibilidad completa. Si yo trato de hacer una reunión del tipo inner join, ¿sí? ¿Qué va a pasar?
que no me va a aparecer esta funcionaria que no tiene ciudad. Y vamos a probar para ver que tenemos razón, ¿sí? Voy a escribir el join. Vuelvo acá. Y voy a escribir este join que ya lo tengo copiado, lo tienen en su material. Selecciono el nombre, apellido del empleado, el nombre de la ciudad, hago el join con la operación normal de inner join, on el ID de la ciudad del cliente, es del empleado, perdón, igual al ID de la ciudad. Y fíjense que acá salen 20 filas, sin ninguna condición de where. 20 empleados y esta chica Lorena González no aparece. Para eso tenemos la posibilidad de utilizar el outer join, ¿sí? Y el outer join puede ser de tipo left, que significa que vamos a obtener datos que están en la tabla izquierda y no tiene correspondencia con la tabla derecha. La operación de right outer join, que significa que vamos a obtener datos de la tabla derecha que no están en la tabla izquierda, y full, que nos permitiría ver datos que no están que no aparecerían en una condición de reunión tanto de la tabla izquierda como de la tabla derecha. En la sintaxis nativa de Oracle, la sintaxis implícita, el outer join se expresa poniendo un signo más, ¿sí?, entre paréntesis, del lado del join donde exista la deficiencia de información. ¿Y qué es lo que hace este más? Lo que hace este más es crear como una fila nula para completar la operación de reunión. Por ejemplo, si Lorena no tiene ciudad, vamos a poner un más del lado del ID de la ciudad y nos va a permitir traer una fila nula que corresponde a la ciudad para que aparezca el nombre de Lorena, ¿sí? Bueno, entonces la primera operación va a ser la de left outer join, que permite recuperar todas las filas de la tabla que está a la izquierda del operador join, aun cuando no tenga correspondencia en la otra tabla. Eso significa que si ponemos la tabla de empleados, ¿sí?, hacia la izquierda, la tabla personal, vamos a obtener los datos de Lorena, que está de ese lado y que no tiene ciudad, ¿sí? Entonces, la operación se escribe left outer join entre personal y ciudad. Personal en este caso es la tabla izquierda. Vamos a probar. Acuérdense que acá teníamos 20 filas. Voy a escribir la operación de left outer join y aparecen 21 filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece también el nombre de Lorena González y fíjense que acá está en nulo el nombre de la ciudad. Ese left lo que permitió es completar la información de la tabla izquierda. En la sintaxis de Oracle entonces vamos a escribir un más del lado que se carece de información. En este caso no tenemos información de la ciudad para Lorena. Vamos a probar esto en la sintaxis de Oracle. Debería salir también 21 filas. Vamos. ¿Sí? Pusimos entonces el símbolo más en el lado que falta información, ¿sí? Es equivalente a la operación de left outer join. Bueno, ¿y qué haría el right? El right outer join, acá debería haber dicho right, disculpen, permite entonces recuperar todas las filas de la tabla que están a la derecha del operador join, aun cuando no tenga correspondencia en la otra tabla, ¿sí? Entonces,
¿qué nos permitiría obtener right outer join? Nos permitiría obtener el nombre de todas las ciudades, aun cuando no estén asignadas a una tabla, o sea, en la tabla de empleados. Significa que ningún empleado está en esa ciudad, ¿sí? Vamos a probar. Para eso voy a limpiar un poco la pantalla. Y ven acá, ¿sí?, que me aparece una lista de ciudades y no hay ningún empleado en estas ciudades. Nadie trabaja en estas ciudades o pertenece a estas ciudades, ¿sí? Lambaré tampoco, y así sucesivamente. Entonces, la mayor parte de los empleados están entre Fernando de la Mora, San Lorenzo y Asunción. Son 55 filas. Por supuesto, también podemos escribir con la sintaxis implícita o la sintaxis de Oracle, y se pone el signo más del lado que falta información. Es decir, no tenemos información del personal que está en estas ciudades, ¿sí? Vamos a probar. Y por supuesto también aparecen las 55 filas, es el mismísimo resultado. Fíjense que aquí no aparece el nombre de Lorena. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo que estamos pidiendo. Solamente estamos pidiendo sacar las ciudades que no tienen empleados, pero no así los empleados que no tienen ciudad. Bueno, ¿y qué pasa si queremos obtener información de ambos tipos de información, ¿sí? Reduzco un poquito más. En este caso, queremos obtener todas las filas, tanto de la tabla que está a la derecha y todas las filas de la tabla que está a la izquierda. Entonces empleamos en la sintaxis del SQL 1999 la operación de Full Outer Join. Full Outer Join nos va a permitir entonces tener la información completa de ambas tablas. Vamos a probar. Acá teníamos 55 filas. Voy a limpiar la pantalla. Y ahora tenemos 56 filas. ¿Por qué? Porque aparece también Lorena, que todavía no tenía ciudad. O sea, aparecen todas las ciudades que no están asignadas a ningún empleado, y también la empleada que no tiene asignada ninguna ciudad. Pero ojo, en la sintaxis de Oracle no es posible escribir el símbolo más con paréntesis en ambos lados. No admite la sintaxis escribir más de ambos lados. Por eso, en las versiones antiguas de Oracle no existía la posibilidad de hacer un full outer join. Lo que normalmente se tendría que hacer es algún otro truco que vamos a ver más adelante para poder obtener la información de ambas tablas por completo, ¿sí? Vamos a ver lo que sucede si trato de escribir más en ambos lados. Sale un error y dice: un predicado solo puede hacer referencia a una tabla de unión externa. O sea que no es posible utilizar el símbolo más en ambos lados. Y por último tenemos la operación cross join. La operación cross join no es otra cosa que el producto cartesiano. Significa que todas las filas de una tabla se emparejan con todas las filas de la otra tabla. Amplío un poquito más para que podamos ver. Por ejemplo, empezamos. Hugo Delgado se va a emparejar con todas las ciudades, ¿sí? Lorena con todas las ciudades. Vamos a suponer que tomamos acá información solamente de un departamento, ¿sí? Entonces, para no hacer tan grande este cross join, pusimos una condición de where y necesariamente
hay este emparejamiento de todos contra todos, ¿sí? Por lo tanto, si tuviéramos una tabla donde existen 7 filas en personal y 6 filas en ciudad, por supuesto que tiene más filas, solamente a modo de ejemplo, el total de filas que tiene la relación resultante sería 7 por 6, 42 filas. Todas las filas de la tabla personal con todas las filas de la tabla ciudad. En la sintaxis normal, digamos, la sintaxis implícita, esta condición se da cuando no ponemos el where, cuando omitimos, ya sea sin querer o queriendo, la cláusula where, ¿sí? Entonces, en la sintaxis implícita, al no poner la condición de where, vamos a tener un producto cartesiano. Normalmente el producto cartesiano es una condición no deseable, ¿sí? Porque no podemos controlar la cantidad de filas que no podemos predecir, al menos si no conocemos de antemano el número de tablas, de filas en cada tabla, la cantidad de filas que vamos a obtener. Ahora, si explícitamente queremos un producto cartesiano, podemos utilizar el cross join. Cross join nos va a denotar que explícitamente nosotros queremos obtener un producto cartesiano, que es nuestra intención y que no fue un descuido haber omitido la cláusula where. Entonces vamos a probar el cross join y da exactamente el mismo resultado. Acuérdense que el producto cartesiano no es una condición normalmente deseada, por eso nunca tienen que olvidarse de escribir, si utilizan la sintaxis implícita, tantas condiciones de reunión en el where como tablas menos 1 existan. O sea, 2 tablas, una condición, 3 tablas, 2 condiciones y así sucesivamente. Bueno, entonces como resumen vimos que el join o reunión puede ser del tipo XJoin, que es la condición normal, la condición que se utiliza con un operador de igualdad. El XJoin puede ser natural join, que se escribe natural join, o con la cláusula using, ¿sí? Ambas son excluyentes. El inner join, que es la reunión normal, que puede escribirse con inner join y también con join. También vimos las condiciones en las cuales podamos utilizar el non-XJoin, que no es la condición de igualdad, sino que utiliza alguno de los operadores de comparación. El outer join, que combina, además de las filas que tienen valores equivalentes, aquellas que no tienen correspondencia, ya sea en la tabla izquierda, derecha o ambas, y se obtiene a través del left outer join, right outer join y full outer join. El self join, que es la reunión que combina filas de una tabla consigo misma, es prácticamente un inner join, solamente que es la misma tabla con la cual se reúne. Y por último vimos el producto cartesiano, que es la multiplicación, por así decirlo, de todas las filas de una tabla con todas las filas de la otra, y normalmente no es una condición que explícitamente estamos deseando. Hasta acá llegamos con operación de join y más adelante continuaremos con otras características del SQL.